¿Qué tal? Buenas noches tengan todos. Bienvenidos a esta nueva edición de FETV Diario para hoy, martes 28 de agosto de 2018. Gracias por acompañarnos. Ya estamos preparadas Adaluz Sanjur y su servidora Lourdes Rivera. ¿Qué tal, Adaluz? ¿Qué tal, Lourdes? ¿Qué tal, amigos televidentes? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Queremos saludar también a los que nos sintonizan a través de los 94.1 FM de Radio Hogar. Gracias por su sintonía. Vamos de inmediato con los titulares. Estos son los titulares para hoy martes 28 de agosto. Ministerio de Gobierno realiza cambios dentro del sistema penitenciario para evitar fuga de reos. Docentes exigen al Meduca pago de salarios atrasados. Sigue generando reacciones campaña de no a la reelección. En las internacionales, Estados Unidos y México anunciaron un acuerdo para la revisión del Telecán. Gobierno del presidente Nicolás Maduro lanzó una nueva estrategia económica para promover el ahorro en Venezuela. Esto es FETV Diario. Iniciamos con la información. Miembros del movimiento No a la Reelección se concentraron este martes en las escalinatas del Tribunal Electoral para hacer un llamado a los votantes de las elecciones de mayo del 2019. Esta agrupación apuesta por los candidatos independientes. No representan nuestros intereses en la inseguridad que se vive en los barrios. No representan nuestros intereses a través de una caja de seguro social que tratan de mostrarla colapsada por incapacidad voluntaria de los que están en esos cargos. Lo que queremos recalcar que la reelección no es conveniente, debe existir esa oportunidad para los jóvenes de poder sobresalir en la parte política y que termine esa parte de esas relaciones mercantilistas que están generando corrupción dentro de estas instituciones. Nuestro financiamiento es la voluntad de todos los panameños que estamos cansados del abuso, del atropello a nuestra Constitución y que no se respeten nuestros derechos. Y tenemos un grupo de docentes llegaron a las instalaciones del Meduca para exigir el pago de sus salarios adeudados. Han pasado más de 5 meses y este grupo de docentes espera por el pago de sus salarios. Cada quincena para ellos es un viacrucis y no es para menos, hay cuentas por pagar. Cansados de que el Ministerio de Educación les prometa fechas que al final terminan sin recibir el pago de sus salarios, decidieron ir personalmente a la institución y exigir por su derecho. El motivo de que hoy 28 de agosto nos encontramos aquí en el Ministerio de Educación en Cárdenas es debido a que desde marzo y abril que fuimos nombrados por la Junta de Selección del Ministerio de Educación no se ha hecho efectivo el pago, la cual hemos venido en reiteradas ocasiones desde abril a la fecha, llevamos 5 meses sin cobrar. La Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación manifestó que se ha solicitado un traslado de partida por el orden de los $7 millones al Ministerio de Economía y Finanzas para cubrir pagos a docentes y otros compromisos. Sin embargo, esta aún no ha sido aprobada. En estos momentos tenemos un número muy considerado de personas de los programas CEFA 6 que están ya incluidos para cobrar sus salarios pendientes en la primera quincena del mes de septiembre. Tenemos docentes nombrados por la Junta de Selección que también están incluidos en la primera quincena del mes de septiembre, pero también tenemos un gran número considerado que van a cobrar en la segunda quincena del mes de septiembre y la primera quincena del mes de octubre. Pero ese traslado de partida tiene que pasar por ciertos parámetros, ciertos controles, y uno de ellos es el Ministerio de Economía y Finanzas, para entonces nosotros irnos a la asamblea. Además de los docentes, las promotoras o madres animadoras del sector de Panamá Norte también han esperado por meses que se le haga efectivo el pago de su salario y décimos adeudados. Nosotras, las promotoras de CEFA 6 de Panamá Norte, estamos algo molestas porque ya van 6 meses que nosotras empezamos nuestras labores y a nosotras no se nos ha pagado. Nos descuentan seguro. No tenemos ficha, no podemos asistir a un seguro porque no nos dan ficha, ni siquiera podemos utilizar una carta ficha. Hemos venido aquí a Cárdenas y en Recursos Humanos nos acaban de decir que los resueltos nuestros llegaron tarde.
Aparte de eso salieron 2 cheques de 40 promotoras que habemos, salieron 2 y 1 dañado. Entonces ahora nos dicen que en la primera quincena de septiembre es que nos van a pagar. Nadie nos garantiza a nosotros que ellos nos van a pagar en la primera quincena de septiembre. ¿Hasta cuándo Meduca va a estar jugando con nosotras? Nosotras somos promotoras responsables. Atendemos a los niños, estamos a tiempo en nuestro puesto de trabajo. Si ellos nos llaman a nosotros sábado, domingo, lunes, ahí estamos nosotras respondiendo. Entonces, ¿cómo es posible que Meduca no nos respete a nosotras y no nos pague a tiempo nuestra ayuda? Porque no se puede decir un salario. Porque aquí en Panamá, ni una trabajadora manual gana $100 por quincena. No, las padres promotoras ya están cobrando y en la primera quincena del mes de septiembre ya están en línea en Contraloría y van a recibir su salario retroactivo desde que iniciaron, porque han iniciado en distintas fechas, para poder entonces ser cobrados. Ellas están fuera del traslado de partida. Pero las molestias también se centran en que, según las promotoras, su trabajo no es bien remunerado. Somos maestras de preescolar, niños de 4 y 5 años. ¿Y tienen un salario de? $100 por quincena. ¿Con descuento? Con descuento. Quedamos en 87 con 66 centavos. Cuando el descuento sale quedamos en 87,86 y eso no lo recibimos todas las quincenas. Hay una compañera que tiene todo un año no ha cobrado. El año pasado no cobró y todavía vamos más de medio año y tampoco hemos cobrado. El presupuesto del Ministerio de Educación es más de $1.000 millones y el 80% está destinado al área de funcionamiento, que incluye el pago de salarios a docentes. Con cámara de Jorge Camargo, Jennifer Sanjur Padilla, FETV Diario. Y más de 1.000 accidentes de tránsito se registran mensualmente en el país. El 911 está apostando en la actualidad por ampliar sus puestos de control de emergencias. Los accidentes en la vía Centenario y en la vía que conduce desde Arreján hasta el Puente de las Américas se registran casi a diario. Algunos de estos accidentes ya han dejado víctimas fatales y la falta de equipos de rescate cerca de los lugares de los accidentes ha sido una de las causas que ha ocasionado que personas pierdan la vida debido a la demora de atención médica. Y por esto, el Servicio Único de Manejo de Emergencias SUME 911 ha instalado un puesto de control de emergencias en la entrada de Panamá Pacífico, con el cual se busca brindar el servicio en Macobá, Veracruz y la vía Centenario. El puesto está equipado con una ambulancia, lo cual tendrá 3 técnicos de urgencias médicas y un Víctor o vehículo de intervención rápida tipo moto, el que ven atrás de nosotros, que es la moto, para enviarla, el Víctor, primero cuando hay mucho tranque, enviarlo primero que dé las primeras atenciones mientras que llega la ambulancia. El tráfico vehicular en estas zonas es difícil, especialmente en horas picos. La falta de tolerancia de algunos conductores complica el tránsito de los equipos que se disponen en atender una emergencia. Cuando el conductor o cuando una persona esté en una carretera y escuche sirenas de carros de emergencia, de ambulancias, etcétera, esto le dé plazo, le permita transitar a este vehículo. Según estadísticas del SUME 911, por mes se atienden unas 1.000 emergencias por accidentes de tránsito y por esta razón buscan ampliar los servicios en puntos estratégicos del interior del país, como en Coclé y Veraguas. Lo que va de enero a julio hemos realizado a nivel nacional 47.800 atenciones aproximadamente. El ministro de Gobierno, Carlos Rubio, entregó equipos que serán distribuidos en varios puestos de control de emergencias del SUME 911. La adquisición de los equipos tuvo una inversión de unos $100.000. Efectivamente, con el crecimiento poblacional yéndose hacia el norte, el este y el oeste, tenemos que fortalecer nuestros equipos de la Fuerza de Tarea Conjunta y especialmente también la de SUME 911 para que en caso de accidentes puedan llegar lo más rápido posible. Cabe destacar que ese puesto de control de emergencias ubicado en la entrada de Howard lleva el nombre de Luis Antonio Villarreal, quien era unidad de la entidad y perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido el 1 de junio de 2018. Con cámara de Gary Acosta, Ramsés Betancourt, FETV Diario. Iniciamos nuestro recorrido por el mundo y tenemos que la canciller alemana Angela Merkel condenó las violentas protestas de miembros de la extrema derecha en contra de inmigrantes.
Crece la inquietud en Alemania por las manifestaciones de la extrema derecha. La canciller Angela Merkel aseguró el martes que el odio en la calle no cabe en el país. Tenemos grabaciones en video de casas colectivas de odio en las calles y eso no tiene nada que ver con nuestro Estado de Derecho. El ambiente es cada vez más tenso tras la caza colectiva contra inmigrantes protagonizada por militantes de extrema derecha el domingo en las calles de Chemnitz, en el este del país. 6 personas resultaron heridas en esta misma ciudad el lunes por la noche durante confrontaciones entre manifestantes ultraderechistas y contra manifestantes de la izquierda radical. El sábado por la noche, un alemán de origen cubano de 35 años murió durante una disputa en una fiesta local. La policía detuvo a un sirio y a un iraquí de unos 20 años sospechosos de haberlo apuñalado tras una discusión verbal. Desde entonces, los sectores más radicales de la extrema derecha han subido el tono de su discurso xenófobo, muy crítico con la política migratoria del gobierno de Angela Merkel, al que acusan de contribuir con un aumento de la criminalidad. El secretario de Defensa de los Estados Unidos, James Mattis, anunció el fin de la suspensión de los ejercicios militares con Corea del Sur. Estados Unidos anunció el martes el fin de la suspensión de los ejercicios militares aliados en la península coreana. Dimos el paso de suspender muchos de los principales ejercicios como una medida de buena voluntad tras la cumbre en Singapur. No tenemos planes de suspender más ejercicios en este momento. Las fuerzas estadounidenses y surcoreanas se han entrenado juntas durante años. Normalmente ensayan desde aterrizajes en la playa hasta una invasión desde el norte, o incluso ataques de decapitación dirigidos al régimen de Kim Jong-un. Mientras tanto, el Washington Post informó que el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo canceló un viaje a Corea del Norte el fin de semana pasado, tras recibir una carta de Pyongyang que desde la Casa Blanca consideraron beligerante. El presidente Donald Trump escribió en Twitter poco después de tomar la decisión que no había visto progresos suficientes de Pyongyang para llevar a cabo su desnuclearización. Y luego de 5 semanas de duras negociaciones, Washington y México anunciaron un acuerdo para la revisión del Telecán. Estados Unidos y México anunciaron el lunes haber alcanzado un acuerdo para la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El presidente estadounidense Donald Trump aseguró que ahora hay un buen negocio para ambos países y dijo que además buscará cambiar el nombre al tratado porque había perjudicado a su país. Por su parte, su homólogo Enrique Peña Nieto aseguró que el acuerdo seguirá promoviendo el desarrollo y el bienestar para México. Fueron varios meses de arduo trabajo para poder superar diferencias y poder encontrar el entendimiento debido que asegurara la modernización de este acuerdo comercial. Más tarde, la oficina del primer ministro canadiense Justin Trudeau informó que el mandatario tuvo una constructiva conversación comercial con Trump. La canciller y principal negociadora Chrystia Freeland viajará el martes a Washington para los diálogos con Estados Unidos. Creo que les daremos una oportunidad de tener un acuerdo separado. Podemos tener un acuerdo separado o ponerlos en este. Los 3 socios iniciaron discusiones para modernizar el tratado trilateral hace un año a petición de Trump, que lo consideraba dañino para la economía estadounidense. También el equipo del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró el acuerdo y destacó que recoge las preocupaciones planteadas por el nuevo gobierno sobre el sector energético, las condiciones laborales y salariales de los mexicanos. Y finalizada la reunión entre el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y su homólogo chileno, Sebastián Piñera, se informó que ambos gobiernos están dispuestos a ofrecer su apoyo para aliviar la crisis migratoria de Venezuela en la región. España y Chile se mostraron dispuestos el lunes a ayudar a que Venezuela supere su crisis por medio de ayuda humanitaria y apoyo en un diálogo interno. Nuestra política como país es básicamente hacer todo lo que esté a nuestro alcance para facilitar que Venezuela recupere su libertad, su democracia, su Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos. Piñera recibió en Santiago al jefe del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, en el inicio de una gira que además lo llevará a Bolivia, Colombia y Costa Rica.
somos un país que se siente en deuda con Venezuela y desde luego no es una crisis que a nosotros nos resulte ajena, que miremos hacia otro lado. Al contrario, es una crisis que se viene alarmando desde hace mucho tiempo en Venezuela y que desde luego nosotros miramos con profunda preocupación. La ONU estima que más de 2,3 millones de venezolanos viven en el extranjero. De ellos, más de 1.600.000 salieron de su país a partir de 2015 por el recrudecimiento de la crisis política y económica. Chile recibió a más de 147.000 venezolanos entre enero y julio de este año, según datos de la policía. El gobierno del presidente Nicolás Maduro lanzó una nueva estrategia económica para promover el ahorro en Venezuela. La base en oro que estoy lanzando para el presidente venezolano Nicolás Maduro lanzó el lunes una oferta de bonos respaldados en pequeños lingotes de oro, según dijo, para promover el ahorro. La emisión, respaldada en trozos de 1,5 gramos y 2,5 gramos de oro, comenzará el próximo 11 de septiembre. Para recuperar el sistema de ahorro nacional y que la gente pueda pensar al mediano y largo plazo, tan importante, ¿verdad? El valor de los lingotes de 1,5 gramos equivaldrá a 3.502 bolívares, unos $58 según la tasa oficial, mientras que los de 2,5 equivaldrán a 5.780 bolívares, unos $96. Quienes se unan al programa no recibirán las barras de metal precioso, sino certificados electrónicos con vencimiento a 1 año. Los venezolanos se han quedado sin fuentes de ahorro ante una desbordada inflación que el Fondo Monetario Internacional proyecta en 1.000.000% para 2018. El plan de ahorro forma parte de las reformas económicas del gobierno que restaron 5 ceros al bolívar y a la vez lo devaluaron 96% y que aumentaron en 3.400% el salario mínimo. Con la actualidad internacional vamos a hacer nuestra primera pausa, no le cambie que al volver tenemos más información para contarles. Siga con nosotros que al regresar tenemos el enfoque pastoral con el padre Francisco Verar y por supuesto noticias interesantes del Vaticano. Ya volvemos. Estamos de regreso, amigos televidentes. Gracias por su sintonía. Vamos a pasar de inmediato con las notas eclesiales. Se ha hecho pública una carta de 11 páginas donde el ex nuncio apostólico de Estados Unidos, Carlos María Viganó, acusa al Papa Francisco de no actuar frente a las diversas acusaciones de abusos sexuales por parte del arzobispo emérito de Washington, Theodore McCarrick. Vamos a profundizar en este tema, pero veamos primero cuándo se publicó la carta y qué ha dicho el Papa Francisco. Para valorar la polémica carta contra el Papa escrita por el exnuncio en Estados Unidos hay que tener en cuenta muchos aspectos. Se ha publicado mientras el Papa viajaba a Irlanda, un país especialmente azotado por los abusos cometidos por sacerdotes y religiosos. Allí Francisco pidió perdón por esta lacra en casi todos sus discursos. Pedimos perdón por todos los abusos cometidos en diversos tipos de instituciones dirigidas por religiosos y religiosas y de otros miembros de la Iglesia. Y también allí se comprometió a erradicar los abusos a cualquier precio. Ho ribadito l'impegno. He reiterado el compromiso, mejor dicho, el mayor compromiso para eliminar este flagelo en la Iglesia, a cualquier precio, moral o de sufrimiento. Justo en esas mismas horas, páginas web de tendencia crítica con el Papa publicaron una larga carta firmada por el arzobispo Carlo María Viganó en la que pide nada más y nada menos que la dimisión de Francisco. Denuncia que él le informó de los abusos cometidos por el ya ex cardenal McCarrick, dice que Benedicto había previsto sanciones que no se pusieron en práctica y que Francisco está confundiendo a las personas. El Papa ha respondido lo siguiente.
Leggete voi attentamente il comunicato. Leedlo atentamente y saquen sus propias conclusiones. Yo no diré una palabra sobre él. Creo que el comunicado habla por sí mismo y ustedes tienen la capacidad periodística suficiente para sacar sus propias conclusiones. Y en este mismo tema, el Papa ha dicho que no va a responder, pero invita a leer la carta para entender un poco este caso. Veamos quiénes son Theodore McCarrick, acusado de abusos sexuales en la carta, y Carlo María Viganò, autor de esta carta. El Papa expulsó en junio del cardenalato al cardenal McCarrick, de 88 años, cuando una investigación independiente realizada por la Archidiócesis de Nueva York determinó creíble una denuncia por abuso de menores. Desde entonces, sacerdotes y seminaristas han asegurado que el ex cardenal también se había aprovechado de ellos, haciendo uso de su autoridad. Fue un importante alto cargo del Vaticano al que Benedicto nombró número 2 de la gobernación vaticana, donde su puño duro por reducir costes provocó una situación de terror entre sus empleados. Benedicto se vio obligado a relevarlo y lo hizo nuncio en Estados Unidos. Esta medida no le gustó y mintió al Papa para que no se ejecutara. Le dijo que debía cuidar de su hermano, pero no era cierto. Entonces se marchó a su nuevo destino, lanzando acusaciones de corrupción y lamentando que le impediría ser cardenal. Estuvo en Estados Unidos hasta abril de 2016, cuando se jubiló. Recientemente participó en un encuentro en Roma que reunió a personas que se oponen a Francisco y en el que se explicó por qué no obedecer al Papa. Bien, y dicho esto, veamos ahora qué es lo que dice exactamente la carta y por qué acusa al Papa Francisco de no actuar frente a estas acusaciones de abusos. En su carta dice que sus dos predecesores en la embajada habían avisado al Vaticano al menos desde el año 2000 de los comportamientos gravemente inmorales del cardenal McCarrick, quien entonces tenía 70 años. Que ninguno de los tres últimos cardenales secretario de Estado, Sodano, Bertone y Parolin, tomó medidas. Que en 2009 o 2010 Benedicto XVI decidió sancionar a McCarrick y que esas sanciones le fueron comunicadas, pero no hizo caso. Que él mismo informó personalmente al Papa de que el cardenal McCarrick, entonces de 82 años y sin cargos ejecutivos, había corrompido a decenas de sacerdotes y seminaristas y que Benedicto le había impuesto que se retirara a una vida de oración y penitencia. Además, acusa al Papa de haber expulsado al cardenal solo cuando conoció la denuncia por abuso de menores. Es la acusación más grave que un alto cargo de la Iglesia lanza contra el Papa, pero la mayoría de sus acusaciones se basan en suposiciones y no en datos. Muchos párrafos dan la impresión de ser una carta de venganza de un empleado enfadado. El texto incluye duras acusaciones contra otros 32 altos cargos para los que ha trabajado. Quizá por eso, en el avión, el Papa insinuó que vale la pena leer la carta de Viganò. Ahí salta a la vista que las acusaciones caen por su propio peso. El padre Francisco Verar se encuentra esta noche con nosotros para ampliarnos más sobre ese tema que, sin lugar a dudas, crea confusión frente a toda la situación que atraviesa la Iglesia con los casos de abusos sexuales. Padre, buenas noches. Muy buenas noches, amables amigos fetevidentes. Bueno, nos sentimos en el deber de compartir con ustedes en este enfoque pastoral dos acontecimientos que en este momento están siendo cuestionados por la prensa internacional y que sabemos que ya también ha llegado a nosotros en nuestro país, incluso frente a la próxima Jornada Mundial de la Juventud que nos espera. Y frente a esto, nosotros obviamente tenemos que seguir con todos los preparativos, orar, no desanimarnos y seguir adelante. ¿A qué nos referimos? En primer lugar, se ha destapado en Estados Unidos un acontecimiento doloroso, penoso, y no solo en Estados Unidos, ya anteriormente había ocurrido en Chile y anteriormente en Irlanda, y en el mismo Estados Unidos en el año 2002-2003.
Se trata de casos dolorosos de sacerdotes que llegaron a abusar de menores. Hay que distinguir lo que es un acoso de lo que es un abuso, de lo que es una violación. Pero ya el hecho de que un consagrado vaya a lesionar la intimidad de un chico sin llegar a una violación o propiamente un abuso es doloroso, pero es una realidad. Yo decía en un enfoque anterior de que la iglesia en Estados Unidos debe hacer una investigación y sacar a la luz la verdad, y lo sigo sosteniendo. Ante este episodio que ya conocemos y que siguen las investigaciones, que ahora otras diócesis como Illinois, New York y otras más han dicho que los fiscales de Estados Unidos que van a hacer una investigación, hay que recordar una palabra también del Papa Francisco, que ha sacado una carta con ocasión de estas cosas, pidiendo que se aclaren los hechos, pidiendo perdón, que es un acontecimiento doloroso, nos invita a la oración, a la reflexión y a no encubrir de manera alguna estos episodios dentro de la iglesia. Pero además de esto, y siempre relacionado a la iglesia de Estados Unidos, porque ahí es donde se destapa esta situación, tenemos el caso de un ex nuncio en Estados Unidos, Carlos Vigano, que fue nuncio durante 5 años y que también había sido cabeza de todos los nuncios, que él los nombraba y los movía de diferentes países, que ha escrito una carta de 11 páginas hablando de que el Vaticano era consciente de alguna de estas cosas y que no actuó como debió haber actuado. En realidad, esta acusación es muy seria. Incluso menciona nombres, fechas, y ante esto, cuando el Papa termina su visita pastoral en Irlanda, los periodistas interrogan al Papa sobre esta carta, este informe, y él dice que sobre eso por el momento no iba a hablar, invitaba a los periodistas a leer esa carta y que sacara cada quien sus propias conclusiones. Respetamos la apreciación del Santo Padre y él sabrá por qué lo dijo, y también dijo que no excluye que más adelante él se pronuncie sobre este particular. Por las redes están circulando muchas cosas y por muchas agencias internacionales católicas, algunas dándole razón a Monseñor Vigano, otras diciendo que es un ataque directo al pontificado del Papa Francisco. Queridos amigos, frente a esto, un cristiano que está viviendo su fe, por supuesto que debe estar cuestionado, debe estar triste, debe estar en una incertidumbre. Yo sí les quiero decir que la Iglesia de Jesucristo ha pasado momentos muy difíciles, muy críticos en su historia y ha salido adelante y saldrá adelante. Ahora sabemos que antes que el Señor regrese a la tierra vendrán pruebas muy duras como está escrito en la Sagrada Escritura. Pero todo esto Dios lo va a permitir para luego Él manifestar su poder con la segunda venida de su Hijo y también dentro de la misma iglesia en la que el Señor siempre estará presente. Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta la consumación de los siglos. ¿Qué hay que hacer? El Papa lo dice. Hay que orar, hay que ayunar y tenemos que velar para que la iglesia sea verdaderamente lo más santa y más pura y honesta. Si dentro de la misma iglesia ha habido estos encubrimientos, queridos hermanos, le toca a la iglesia poner orden. No solo pedir perdón, sino actuar y suspender el ministerio como lo ha hecho efectivamente en muchas diócesis a quienes han causado estos encubrimientos. Sean cardenales, sean obispos, sean sacerdotes, sean nuncios, es lo que le corresponde. El Papa se ha comprometido a actuar. Entonces esperemos y no nos dejemos llevar por la pluma de alguien que con buen motivo o para perjudicar escribe cantidades de cosas. Esperemos, oremos. Nos toca a nosotros como miembros del cuerpo de Cristo hacer sacrificios también por este momento histórico que estamos viviendo y esperar. El tiempo se encargará
de aclarar las cosas. Y seguimos con más. Adelante. Vamos con una información de la Jornada Mundial de la Juventud. El Servicio Nacional de Migración, la Autoridad Nacional de Aduanas y el Aeropuerto Internacional de Tocumen trabajan en reforzar a nivel estructural y tecnológico los puntos de entrada al país con el fin de agilizar los procesos de entrada de los peregrinos para la JMJ. Cada día son más los peregrinos interesados en participar de la Jornada Mundial de la Juventud. Ante esta expectativa, los controles de seguridad y atención es un pilar fundamental dentro de la logística de preparación para recibir a nuestros invitados. El Servicio Nacional de Migración, a través del aeropuerto de Tocumen, ha realizado un plan operativo de atención para los inscritos, que serían los peregrinos, los voluntarios, los obispos y los inscritos, los peregrinos, los voluntarios, y los periodistas también, que son los inscritos para la JMJ. Nosotros tenemos 16 cubículos de atención en la entrada A y 16 cubículos de atención en la entrada B. Esto hace un total 32 cubículos de atención y tenemos los kioscos interactivos Fast Pass para los panameños que entran a Panamá y los kioscos interactivos de atención que son los Global Entry para los estadounidenses que lleguen al Global Pass, que son para los estadounidenses que lleguen a Panamá. Esto lo tenemos aquí en el aeropuerto de Tocumen. Para los peregrinos inscritos vamos a tener 6 cubículos de atención exclusivos para ellos. Los peregrinos de aquellos países que requieran visa para entrar a Panamá serán exonerados del pago de servicios migratorios, consulares y la presentación de la solvencia económica, por medio del decreto ejecutivo 312 del 20 de junio del 2018. Nosotros tenemos el envío anticipado de información de pasajeros y también la información adelantada por parte de la Iglesia Católica y de los inscritos. Esa tecnología ya la tenemos para compartirla con los estamentos de seguridad y así determinar si una persona no puede entrar al país y entonces decirle antes de que solicite una visa o antes de que entre al país, no le permitimos la entrada. En la Autoridad Nacional de Aduana se han implementado procedimientos especiales para redoblar la seguridad y agilizar el proceso de entrada de los peregrinos sin afectar a los pasajeros regulares. Para el tema de la mercancía, en el tema de internación temporal, estamos haciendo un procedimiento más ágil al momento de la introducción de la mercancía, digamos la consignación de las fianzas y todo lo que conlleva este tipo de mercancía que obviamente tiene que pagar impuestos. Estamos tratando de acortar todos esos tiempos. Obviamente no hemos todavía publicado eso porque pues, no se puede por confidencialidad, pero en su momento se va a publicar. Vamos a trabajar pues con la misma cantidad de escáneres, tenemos de 7 a 8 escáneres, se va a perfilar, o sea, lo que la autoridad va a tratar de hacer es perfilar, vamos a tener información anticipada de los pasajeros y de esa manera pues darle una agilización más rápida al momento de la entrada al país. Por vía terrestre también se esperan que entre un gran número de peregrinos procedentes de Centroamérica. Es por ello que se han hecho adecuaciones a nivel de infraestructura y otras logísticas para agilizar los procesos de entrada. El área de Paso Canoa pues, obviamente tiene otro tipo de procedimientos, es el área terrestre, allá se tiene que implementar el control vehicular, todos los buses que van a entrar van a tener un sticker especial que pues tampoco podemos publicar por temas de seguridad. Se está habilitando un bond diferente para atender a los pasajeros y del otro lado atender la carga. Y es un espacio mucho más amplio donde van a estar todas las instituciones, vamos a trabajar en conjunto para pues agilizar este paso. En constante monitoreo se encuentra el Aeropuerto Internacional de Tocumen con las principales aerolíneas de manera que le permita hacer una proyección más específica de los pasajeros que entran a Panamá durante los días previos y durante la JMJ. Bueno, por ahora tenemos unas proyecciones importantes, vamos a estar recibiendo principalmente el día que vamos a estar recibiendo más gente, podrá ser el 21 de enero. Va a ser el día donde esperamos la mayor cantidad de gente que entre al aeropuerto y sobre eso tenemos que estar seguros y estarnos preparando en base a eso. ¿Estas reservas de qué países? Bueno, hay países de todas partes, Sudamérica es un país muy fuerte, Centroamérica, la parte sur de Estados Unidos,
que son los más importantes. Algo de Europa, pero esta es la región latinoamericana que más. Bueno, definitivamente van a haber días picos, que entre el 12 y el 25, y siempre vamos a tener unidades siempre alerta. Nosotros vamos a estar trabajando 24/7, el personal que recibe a los pasajeros, al igual que a las instituciones de migración y aduana, van a reforzar también su sistema para poderle dar la atención y la bienvenida a todos estos visitantes para esta época. Regularmente, el Aeropuerto Internacional de Tocumen recibe de unos 8.000 a 14.000 pasajeros. Se espera que con la Jornada Mundial de la Juventud, este volumen de pasajeros se triplique de unos 20 a 25.000. Con cámara de Jorge Camargo, Jennifer Sanjur Padilla, FETV Diario. Y la Universidad de Panamá se suma en el apoyo a la Jornada Mundial de la Juventud con la firma de un convenio para fomentar la cooperación, intercambio de información, capacitación y aportes de recursos humanos e infraestructura a beneficio de la JMJ, que se realizará en Panamá en enero de 2019. Este convenio fue firmado por el rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, y el arzobispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta. Sí, nosotros estamos apoyando a la Jornada Mundial de la Juventud ya de hace prácticamente un año. Lo primero que hicimos es dar cursos de inglés a los policías que van a participar en la JMJ. También preparamos a un grupo de estudiantes nuestros, sobre todo de la carrera de turismo, en diferentes idiomas, desde inglés, portugués, italiano, alemán, polaco, chino, de tal manera que estos jóvenes también puedan servir de enlaces y traductores a nuestros visitantes. Además de eso, bueno, la universidad va a apretar su infraestructura, su logística, y tenemos ya miles de estudiantes universitarios de la Universidad de Panamá que van a servir como voluntarios también en esta jornada. Para el comité realmente es un gran privilegio que la universidad, con las diversas extensiones que hay en las 10 provincias, en las comarcas, se suma a este evento. Hasta aquí la información de la Jornada Mundial de la Juventud. Vamos a cambiar de asunto porque el ministro de Gobierno informó que están haciendo cambios dentro de las cárceles para evitar la fuga de reos. Estamos apostando a una carrera penitenciaria. Los custodios nuestros van a tratarse de que se eviten esas tentaciones ganando mejor, teniendo un sistema de méritos, pudiendo ascender en medida de que puedan seguir recibiendo formación, uniformes y todos los utensilios necesarios para servir a la patria con dignidad y sirviendo conforme a las normas penitenciarias. La persona que colabore en este tipo de actividades simplemente tiene que salir al sistema penitenciario. Estamos haciendo rotaciones, sanciones, vamos a hacer cambios en la infraestructura para hacer mucho más difícil esto. Por primera vez en Chiriquí, médicos especialistas de ortopedia colocaron una prótesis de rodilla de corte personalizado a una paciente en el Hospital Regional Rafael Hernández de la Caja del Seguro Social en Chiriquí, producto diseñado exclusivamente para una paciente con las medidas precisas que se requerían. Para la institución, la rapidez en la que vamos a hacer el procedimiento, quizás vamos a tratar de que se limite de una cirugía que normalmente demora 2 horas a tratar de hacerla en 1 hora y 20 minutos, 1 hora y media. Esos 30 minutos que parecen nada son muy importantes en un salón de operaciones como el nuestro, donde los cupos quirúrgicos están restringidos, donde tenemos poco espacio quirúrgico y podemos agilizar y meter más pacientes en un día quirúrgico. Buenas noticias en el sector salud y en buena hora para esta paciente que ha recibido pues esta operación. Queridos amigos, llegó el momento de hacer una pausa, usted no le cambie porque al volver están los deportes y también más información para ustedes con Ramsés Betancourt con información de último momento. Acompáñenos. Queridos amigos, en este segundo bloque es también obligado, pienso yo, de dar una palabra acerca de esta campaña que hay en las redes sociales, particularmente de no a la reelección, sobre todo de nuestros diputados.
Yo me reservo mi opinión al respecto porque yo pienso que cuando decimos no a la reelección, ¿a qué nos estamos refiriendo? Yo pienso que gran parte de los ciudadanos se refieren a personas que están allí en 2, 3, 4, 5, 6 periodos y siguen. Y ya sabemos que dentro de esa reelección no hay transparencia en la gestión, ¿verdad?, de ellos en sus circuitos o en las obras que llevan adelante, porque no hay una publicación de los gastos y cómo se llevan a cabo. Cuando hablamos de no reelección, se entiende que son personas que están allí largos periodos. Ahora, por eso yo digo que mi opinión no la doy a conocer en este momento, porque tengo que, a la hora de emitir mi voto, ver quién le doy yo mi voto para que gobierne en el legislativo. Yo lo que quiero aquí hacer énfasis es que el Tribunal Electoral ha aclarado, y aquí los señores diputados tienen que acatarse a lo que dice el Tribunal Electoral citando el Código Electoral, que está permitido esta campaña por las redes, siempre y cuando no se ataque directamente a una persona o a un partido. Aún dice que se puede hasta pagar por esto, pero con ciertas normas. El comunicado que emite el Tribunal Electoral tiene fecha del 28 de agosto de este año. Entonces ya está claro. Entonces ningún diputado puede oponerse a que siga esta campaña. Y nosotros por las redes, en las calles, en planteles educativos, cada uno puede emitir su opinión. Estamos en democracia, la democracia es así. Y quien está haciendo las cosas bien y el pueblo le está pidiendo que no a la reelección, escuche al pueblo aunque le esté haciendo bien. Nadie tiene que aferrarse a un puesto para toda la vida. Hay otra manera de ganarse la vida, que no solamente haciendo leyes. Yo creo que detrás de esta campaña, queridos amigos, hay algo muy positivo. El pueblo está cansado de ver a las mismas figuras. Hay otras personas que pueden hacerlo también y hay que darle la oportunidad. El problema que hemos tenido en este país es que quien no tiene dinero para financiar una campaña no va a salir electo. Bueno, quiera Dios que esta campaña de no a la reelección lleve a todos los que vamos a decidir quiénes nos gobiernan a ser más conscientes a quién le damos el voto. Bueno, es el momento, nos queda todavía un largo caminar hasta el momento de ejercer el sufragio. La campaña no está mal, se puede seguir haciendo, pero cada quien debe reflexionar, sobre todo estos diputados, qué le está diciendo el país, qué le está diciendo el electorado, qué le está diciendo. Tome conciencia, escuche, para que juntos hagamos un mejor país, una mejor nación. Y seguimos con más. Adelante. Muchísimas gracias, padre, por este enfoque pastoral. Y bien, ahora vamos a hacer contacto directo con nuestro compañero Ramsés Betancourt, quien estuvo más temprano en conferencia de prensa del presidente Juan Carlos Varela, donde se brindaron detalles sobre la construcción de la línea 3 del metro. Adelante, Ramsés, te escuchamos. Buenas noches, compañeras, buenas noches, amigos televidentes. A esta hora les puedo informar que me encuentro desde el área del casco antiguo, en donde más temprano en el anfiteatro de la Presidencia de la República se pudo informar que en el Consejo de Gabinete se aprobó la compra de todo el equipamiento para la línea 3 del metro, que va a funcionar desde el área de Albrook hasta Ciudad Futuro, esto en Panamá Oeste, específicamente en el distrito de Arraiján. El presidente de la República, Juan Carlos Varela, dio este anuncio acompañado de la vicepresidenta de la República, Isabel Saimalo de Alvarado, también el ministro de Obras Públicas, Ramón Arosemena, el presidente del Metro de Panamá, Roberto Roy, y también el ingeniero Agustín Arias. Ellos han indicado que una vez se concrete la licitación para la construcción de la línea 3 del metro, se deberá entonces poco a poco ir comprando estos equipos. Pero vamos a escuchar las declaraciones que diera el presidente de la República más temprano en medio de esta conferencia de prensa. Que el Consejo de Gabinete ha autorizado el día de hoy la firma de un acuerdo entre el subcontratista nominado del proyecto de la línea 3, la empresa Hitachi LTDA y el Metro de Panamá S.A.,
para la compra de todo el equipamiento y vagones de la línea 3 del metro hacia Panamá Oeste. Bien, estas eran las declaraciones del presidente Juan Carlos Varela, quien ha indicado que esto ha sido un acuerdo entre el gobierno de Japón y también Panamá para comprar entonces todos los equipos que tendrá la línea 3 del metro y también los 28 vagones o los 28 trenes, debo decir, que tendrá la línea 3 del metro. En comparación con la línea 1 y 2, la línea 3 del metro tendrá un aproximado de unos 26.7 kilómetros de largo o de extensión, que será entonces de Albrook hasta el área de Ciudad Futuro en Arraiján. También se pudo destacar en esta conferencia de prensa que en esta ocasión para la línea 3 del metro no será un metro como tal, sino un monorriel. Pero vamos a escuchar las declaraciones que diera el ministro de Asuntos del Canal y también presidente de la directiva del Metro de Panamá, Roberto Roy. El mejor sistema para esto era un monorriel. Monorriel es diferente a un tren. El monorriel no va sobre rieles de acero, sino va montado sobre unas vigas de concreto. Por lo tanto, tiene una tracción mayor, tiene mayor fricción contra la viga y por lo tanto puede subir pendientes más grandes. El tren normal aproximadamente puede negociar pendientes de 3,5%, el monorriel puede subir pendientes de 7,5% y por lo tanto se adaptaba mucho más para el área de colinas que tenemos en el área de Lomacobá, etcétera. Parte de las declaraciones del ingeniero Roberto Roy, presidente del Metro de Panamá. El ingeniero Arias también señalaba que debido a la complejidad que hay actualmente en los terrenos en donde pasará la línea 3 del metro, se ha tomado la decisión entonces de obtener el monorriel en lugar de un metro de Panamá, esto luego de evaluaciones técnicas que se hicieran con el gobierno de Japón. También han señalado que este préstamo, que es de aproximadamente 800 millones de dólares, es un préstamo ambiental, pero dejemos que sea el ingeniero Arias quien explique el porqué de este significado del préstamo ambiental. Nosotros vamos a empezar con una flota de 28 trenes. También hay que tomar en consideración que la línea 3 va a tener 25 kilómetros de largo de longitud inicialmente. Eso es bien importante y hay unas pendientes muy fuertes que tenemos que manejar en el proceso, que ya la tenemos bastante optimizadas en el diseño. Los contratistas para la obra civil sí son de diferentes países y no está restringido a contratistas de por sí. Las empresas, no hay una empresa de construcción misma japonesa participando, sino que son consorcios de otros países que se han hecho 7 consorcios para participar en esta licitación, que ya están precalificados y que debe empezar el proceso en las próximas semanas cuando se suba el pliego al portal de Panamá Compras, que está ya listo esperando este proceso de que se llegara a un acuerdo final, se confirmara en gabinete, se ratificara en gabinete, como se ha hecho hoy, esta contratación, y entonces ya con esto se avanza hacia la licitación. Es importante destacar que la construcción de la línea 3 del metro va a depender de del cuarto puente sobre el canal de Panamá, que debería estar iniciando construcción entre febrero y marzo de 2019. También han destacado que la construcción de la tercera línea del metro podría iniciar entre mayo o julio del próximo año. Todo esto va a depender de cómo se desarrollen las licitaciones y también las aprobaciones por parte tanto del gobierno de Japón como del gobierno de Panamá. Es la información que se ha desarrollado desde acá, desde el casco antiguo, a mi espalda, la ciudad de Panamá completamente iluminada en esta noche del martes. Es la información que le tengo. Retorno con ustedes a los estudios. Les informó Ramsés Betancourt para FTV Diario. Muchísimas gracias, Ramsés, por ese informe completo a esta hora. Y es momento entonces de conocer lo que hace noticia en el mundo de los deportes con Alejandro Rodríguez. Gracias, Lourdes. Buenas noches, compañeras. También para ti, Ada. Vamos a hablar del mundo de los deportes. Iniciamos a nivel internacional. Hay que hablar de la Premier League. Y es que ayer lunes, en el cierre de la jornada, el Tottenham venció 3-0 al Manchester United en Old Trafford. Tras el mal resultado en contra de los Reds, José Mourinho pidió respeto a un periodista en conferencia de prensa que lo había criticado por el mal resultado obtenido en casa, diciendo que tiene más títulos de la Premier League que los otros 19 entrenadores juntos. Ahí veíamos el momento en que Mourinho se levantaba muy molesto en conferencia de prensa, como siempre. José Mourinho
diciendo José Mourinho, muy polémico como de costumbre. Hay que ver si después de esta derrota y el mal inicio del Manchester United en la Premier League, más adelante en la temporada tomará otro técnico el mando del equipo, repito, tras el mal inicio del Manchester. Cambiamos de tema y nos vamos para Australia. Es que la superestrella Usain Bolt admitió este martes que estaba luchando con el ritmo del fútbol profesional, pero está trabajando duro para elevar sus niveles de condición física antes de su primer partido de prueba esta semana. El 8 veces campeón olímpico ha recibido la oportunidad de los Coast Mariners de Australia de cumplir su sueño de una carrera futbolística y ha intensificado su régimen de entrenamiento desde que se unió al club de la A-League la semana pasada. Fue puesto a prueba con el resto del equipo en una sesión más intensa en la base del equipo en la ciudad de Gosford, a 75 kilómetros al norte de Sydney el martes. La falta de aptitud del futbolista de 32 años también fue evidente y pareció, mejor dicho, cansarse rápidamente, descansando más que sus compañeros de equipo. Así que veremos cómo le va a Usain Bolt, que destacó como corredor olímpico. Hay que ver ahora cómo le va como futbolista en el fútbol de Australia. Cambiamos de tema y nos vamos para Estados Unidos, y es que después del Mundial de Qatar 2022, los países de Estados Unidos, México y Canadá organizarán la Copa del Mundo 2026. A propósito de ello, Gianni Infantino se reunió esta tarde con Donald Trump, actual presidente norteamericano. Según recalca la FIFA a través de su sitio web, la reunión fue con motivo para tratar los preparativos para el certamen deportivo más importante del mundo que se desarrollará en los países ya antes mencionados. Fue una excelente reunión enfocada en la organización y preparación para el Mundial que se jugará en 2026, donde Estados Unidos coanfitrión junto con México y Canadá. Quiero agradecer al presidente Trump por el compromiso y apoyo por parte de su gobierno, dijo Infantino a los diversos medios de comunicación tras culminar la reunión. Estados Unidos, México y Canadá marcarán un antes y después en la Copa del Mundo, ya que se jugará con un total de 48 equipos. Estos tres países fueron elegidos con 134 votos a favor. En segundo lugar quedó Marruecos, que solo logró 65 votos. Recuerden que esto será para el Mundial del 2026. Primero hay que jugar el del 2022 de Qatar. Se acaba el mes de agosto y también se está terminando el mercado de fichajes en Europa. El Olympique de Marsella acaba de hacer oficial el fichaje de Kevin Strootman tras alcanzar un acuerdo con la Roma, que recibirá 25 millones de euros fijos más 3 en variables. El mediocentro neerlandés firma para las próximas 5 temporadas, por lo que su nuevo vínculo terminará el 30 de junio del 2023. El futbolista fichó por la Roma en verano del 2013, después de que el Giallorosso pagase 17.5 millones al PSV Eindhoven para hacerse con sus servicios. En el curso pasado, el mediocampista disputó 32 partidos de la Serie A, donde anotó un gol. Después de 5 campañas en el conjunto romano, el jugador desembarca en la Ligue 1 bajo las órdenes de Rudy García. Así que vamos a ver cómo le va al jugador holandés ahora en la Liga de Francia. Nada más para culminar, mencionar que en breves minutos iniciará el partido del Árabe Unido de Colón ante el FAS de El Salvador por los cuartos de final, partido de vuelta de la Liga CONCACAF. La mejor de las suertes para el equipo panameño. Este partido se juega en el estadio Rommel Fernández. Compañeras, vamos con ustedes para la parte final del noticiero. Alejandro, muchísimas gracias por toda la actualidad deportiva. Queridos amigos, las 9 de la noche no hay tiempo para más, solamente agradecerles por su sintonía. Quédese pues con la programación de FTV porque hay muchos programas interesantes. Así es, ha sido un placer haber estado con ustedes, amigos televidentes. A nombre de todo el equipo técnico y periodístico, le agradecemos su atención y siga porque ya está con nosotros entonces el programa Buenas noches para todos. Bendiciones.